Señores, bienvenidos a esta rueda de prensa que ofrecen enseguida con algunos temas de importancia para el país la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, el señor ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, y el señor ministro de Gobernanza y Salud Pública, el doctor Javier Solórzano. Vamos a dejar en uso la palabra a la doctora Joana Pesantes. Por favor, buenos días y bienvenida. Tenga la bondad. ¿Aló? Sí. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos al Salón Azul del Palacio de Gobierno para el importante mensaje que tenemos que darles. El día de hoy, el señor presidente de la República acaba de presentar la objeción total al proyecto de ley del Código de Salud. Quisiera, por favor, más bien proceder a leer lo que corresponde dentro del oficio que el señor presidente ha remitido a la Asamblea Nacional. El pasado 27 de agosto del 2020 fue notificado por el oficio número PAN-CLC 2020-323, al cual se acompañó el proyecto de Código Orgánico de Salud. En este contexto, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República del Ecuador y 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento a usted y por su digno intermedio a la Asamblea Nacional mi objeción total al referido proyecto de ley, que se contiene en los siguientes términos. El proyecto de Código Orgánico de Salud que me fuera remitido contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolecen de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas hasta una estructura institucional del Sistema Nacional de Salud poco clara en cuanto a competencia y responsabilidades, con órganos y entidades que pueden traslaparse con las funciones propias de la Autoridad Nacional de Salud. Carece el proyecto de ley de una verdadera actualización en cuanto a su enfoque y contenidos, acorde a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana y del mundo en su conjunto, más aún en estos momentos en los que el planeta ha sido azotado por una pandemia como la de la COVID-19, en donde la normativa nacional debe responder satisfactoriamente a este tipo de nuevas realidades que debemos afrontar, con un sistema de salud ágil, efectivo y que verdaderamente garantice el derecho a la salud de los habitantes de nuestro país. De igual manera, se identifican en el proyecto procedimientos poco claros que no aportan a los objetivos del Código y un enfoque sancionador que, lejos de garantizar el derecho a la salud, puede convertirse en un obstáculo para la atención ágil y oportuna por parte de médicos y demás personal de salud. En definitiva, el proyecto de Código Orgánico de Salud remitido no garantiza el derecho a la salud y bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas, por lo que actualmente, y tal como está planteada la normativa, y considerando las necesidades de nuestro país en esta materia, existe una imposibilidad estructural, financiera y administrativa de que pueda ser implementado de manera eficiente y eficaz y cubra los requerimientos y demandas de la sociedad ecuatoriana. Por las consideraciones expuestas en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República y la ley, objeto totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Decisión que queda plasmada en los términos precedentes, así como en los documentos, en el documento correspondiente cuyo auténtico devuelvo a su autoridad. Atentamente, Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República. Hasta aquí el oficio que ha sido remitido. Cualquier inquietud, además están las personas responsables del tema de salud, quienes me acompañan, que podrán conversar mayormente sobre el tema. Gracias. Muy amable, doctora. Vamos a escuchar ahora al señor ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos. Él va a informar sobre las razones que motivaron este veto. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Gracias por atender esta... ¿Puede tomar el micrófono, por favor? Tenga la bondad. Gracias, buenos días. Por atender esta rueda de prensa, me acompaña el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. En realidad, el código fue preparado
hace 8 años. Hace 8 años no conocíamos, hace 6 meses, 7 meses no conocíamos las implicaciones de la pandemia. Y el código no incluye temas relacionados con la pandemia, con esta nueva realidad que el mundo, no solamente el Ecuador, está viviendo. Hemos realizado durante estos 30 días una revisión extremadamente rigurosa. Hemos invitado dentro de este profundo análisis democrático a expertos, a juristas, a representantes de las sociedades médicas, profesionales de la salud, para que nos den su aporte. Y miren lo que encontramos. Son más de 400 observaciones en términos de forma y de fondo. De los 3 libros, el primer articulado tiene el 55% de objeciones. En el segundo libro, el 44% fue observado y el tercer libro, un 46%. En estas observaciones, como bien lo ha dicho la doctora Pesantes, hay demasiadas inconsistencias y contradicciones. Es posible que hay artículos que individualmente sirvan, pero integralmente es y necesita ser objetable. Hubo además serios reparos respecto a la potencial implementación de este Código de la Salud. Genera más interrogantes que certezas. Al duplicar todo el proceso burocrático, infla, complica, duplica instancias burocráticas, por ejemplo, con la creación del Consejo Nacional de la Salud, que pretendía tener hasta 5 subcomisiones. Este código, además, y este es el punto más importante, o uno de los puntos más importantes, es altamente punitivo, imposibilita la práctica médica, crea 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud, tanto a nivel público como también a los que ejercemos a nivel privado. Esto generaría un altísimo costo, duplicaría los esfuerzos y prácticamente, señores, tendríamos que entrar con un abogado a cada consulta médica. En este proyecto existen artículos que podrían además afectar la independencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES. El IES es de los afiliados. El IES no tiene recursos públicos y este código objeta esa independencia. El proyecto legislativo es, como lo ha dicho la doctora Pesantes, excesivamente extenso. Y a pesar de que es excesivamente extenso, faltan algunos aspectos que son absolutamente fundamentales, que son, por ejemplo, el trato de la pandemia. Esto que nos ha obligado al uso de las máscaras, distanciamiento social y que nos ha cambiado la vida. Y no está incluido ahí. No atiende, por ejemplo, cuestiones que son absolutamente fundamentales, como he dicho, como la violencia, como la diabetes, como el estrés, están omitidos. No existió un rigor científico ni clínico en la construcción de la norma. El veto total al Código Orgánico de la Salud responde a un imperativo social. Debemos de emprender un nuevo proceso, más incluyente, más técnico, más basado en evidencias científicas y de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es absolutamente fundamental para la creación de un Código Civil que tendría tantas implicaciones. Por lo tanto, la invitación es a crear esta coyuntura, a que se ubique o que ubique al Ecuador y que trascienda a través de este código en la próxima vez en algo que el Ecuador necesita, ser un ejemplo y estar acorde con la norma pública de salud a nivel internacional. Muchas gracias. A usted, señor ministro. Vamos ahora a escuchar al viceministro de Gobernanza y Salud Pública, el doctor Javier Solórzano, que le ha dado seguimiento a las mesas de trabajo, análisis y discusión sobre la propuesta de esta ley. Así es que, doctor, la palabra para usted, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes y los que están conectados de vía remota. Efectivamente, como ya notaron tanto la doctora Pesantes como el doctor Ceballos, esto responde a un trabajo sistemático que hemos venido realizando durante los últimos 30 días, porque de hecho antes de recibir formalmente el código
ya habíamos estado trabajando y hemos convocado a las sociedades científicas, nos hemos reunido con los colegas cirujanos, anestesiólogos, ginecobstetras, neurólogos, internistas, etcétera, etcétera. Tuvimos varias reuniones con ellos, las sociedades científicas hicieron sus aportes además por escrito y hemos recopilado los aportes de más de 170 diferentes actores, tanto de la sociedad civil como las sociedades científicas, los gremios, los empresarios, las cámaras. Es decir, no solamente hemos abierto las puertas al diálogo con el personal de salud, sino con todos los actores sociales, porque el Código Orgánico de la Salud debe responder a eso, a las necesidades y las demandas de la población. Y como ya se mencionó de forma muy clara y explícita en el veto, esta propuesta de código no responde a eso. Creo que es una oportunidad para seguir estos diálogos, seguir construyendo un código orgánico de salud que se adecue a la realidad actual y que nos permita avanzar como país, que sea un acuerdo de la sociedad ecuatoriana para facilitar el acceso de la población a la salud y para facilitar también que a quienes hacemos la provisión de esos servicios de salud, hagamos esa provisión con mucha calidad y con mucha eficacia. Perfecto, muchas gracias mis doctores. Vamos a ir a un par de preguntas, si son tan amables. Patricio Díaz, de la cadena Ecoavisa, va a ser la primera. Por favor, Patricio. Buenos días, señores ministros. Ustedes han dicho que dentro del análisis que se hizo el texto del proyecto de ley, hay procedimientos poco claros que no aportan y que pueden ser un obstáculo a la atención ágil en el tema de salud. Y no sé si es que dentro de estos procedimientos claros están los temas que han sido polémicos, que ustedes conocen, que incluso muchos sectores han venido a dejar sus posturas acá a la Presidencia de la República. Hablamos de la emergencia obstétrica, del vientre subrogante, incluso de los temas de anticonceptivos para adolescentes. No sé si esos están dentro de estos temas que ustedes consideran poco claros o ustedes han valorado de otra forma esos temas polémicos. Gracias. ¿Para quién va la pregunta dirigida? Para el señor ministro, perdón. Mil gracias, Patricio. Mire, la emergencia obstétrica se da y se atiende. Y nosotros tenemos la obligación moral, hicimos nosotros un juramento hipocrático, todo médico, de atender cualquier emergencia. Y la emergencia obstétrica está implícita eso. En esos rasgos, igual que una emergencia cardíaca o una emergencia cerebrovascular. El resto del contenido de su pregunta sobre, ¿cómo se llama?, vientres subrogantes, etcétera, son contradictorios y que necesariamente tenían que ser rechazados en pleno. Porque un artículo, como he dicho yo, puede ser beneficioso para ciertos aspectos, pero esto es un código completo que debe ser analizado de manera integral y no un artículo en particular. Correcto. Vamos a la segunda pregunta. Andrea Samaniego, de Teleamazonas, si es tan amable, por favor. La pregunta, ¿para qué funcionarios? Si eres tan amable. Ok, buenos días. Mi pregunta es para el ministro y también para la secretaria jurídica. Bueno, primero, entonces, nada más no me quedó claro lo que le respondió mi compañero. Es decir, que sí tuvo que ver mucho el tema de esta presión que hicieron ciertos grupos para que ustedes tomen esta decisión respecto, sobre todo a la emergencia obstétrica y al vientre subrogado. Una, solo quiero que me la precise. Y la dos es, si hay una objeción total, eso quiere decir que la Asamblea Nacional no puede tratar este tema en al menos un año. Es decir, el gobierno va a enviar un nuevo proyecto de Código de Salud a la Asamblea Nacional antes de que concluya este gobierno, o esperarán este año que no pueden tratar hasta que legalmente lo puedan hacer. Gracias. Listo. Gracias por la pregunta. Creo que voy a hacer
un matiz con las dos preguntas que acaba de hacer y sobre todo porque es importante. Recuerden que estamos en un Estado laico y tal como lo dice la Constitución, así tiene que actuarse. Esto ha sido un tema absolutamente técnico, profesional, que corresponde con aquello que ya el señor ministro de Salud y el señor viceministro presentes acá lo han explicado. No tiene absolutamente nada que ver con un tema de tal vez presiones que como usted las califica, en su momento se hayan presentado. No, esto es un trabajo eminentemente técnico, profesional, como corresponde dentro del trabajo que el Ministerio de Salud y la Secretaría Jurídica deben realizar en estos casos y en cualquier norma que se nos presente por parte de la Asamblea Nacional. Y en relación al tema que usted me ha preguntado, justamente quisiera hacer relación al artículo 138 de la Constitución de la República, en donde dice claramente que si la presidenta o presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Creo que el señor ministro de Salud ha sido claro y enfático al terminar su primera exposición, en donde ha dicho que invita más bien a que se haga un trabajo en conjunto, no solo la sociedad civil, la sociedad científica y todos quienes están inmersos en lo que es el derecho a la salud, para que podamos construir en conjunto la mejor normativa que corresponda. La invitación está hecha y esperamos más bien que podamos empezar a trabajar en el menor tiempo y podamos llegar a tener realmente un código de salud acorde a las necesidades del país y que tenga sobre todo relación a aquella normativa internacional que en temas de salud corresponde. Creo que la doctora Pesantes cubrió todos los aspectos, pero no puede una posición marcar el veto total a un código orgánico que responde a una salud integral. Ese es el punto. Miren, hay contradicciones que son irreconciliables en posiciones dentro de la sociedad, en temas extremadamente sensibles, pero esa no puede ser el motivo por el cual se vete un código. El Código Orgánico de la Salud ha sido vetado porque en su integridad no corresponde a lo que nosotros aspiramos como gobierno, como sociedad civil. Esa es la razón por la cual nosotros invitamos a todos los participantes de la sociedad civil, a los expertos, académicos, etcétera, a que contribuyan con sus puntos de vista para tener finalmente un código que responda a la necesidad actual del Ecuador y a su sociedad, dentro de un contexto internacional como hemos explicado. Perfecto, ministro. Demos paso ahora a Daniel Andrade, él viene por Vito TVO. Gracias, Rodri. Ministros, buenos días. Dentro de la exposición del ministro Juan Carlos Ceballos se refiere a al tema del IES, a la independencia del IES. No sé si podamos, ministro, por favor, especificar un punto más profundamente a qué independencia, a qué tema se refería el Código Orgánico de la Salud, el cual ustedes han vetado. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la pregunta. El IES pertenece a los afiliados y el código pretende zanjar, disminuir esa independencia y pasar a que el IES se constituya como un elemento, como un recurso público. Y eso no estamos de acuerdo. Entonces también es uno de los elementos importantes en los cuales, otro de los argumentos para vetar completamente el código. Ok, doctora. Perdón, Sí. solo simplemente para completar esto, nosotros tenemos normas constitucionales y legales vigentes y por tanto cualquier artículo o cualquier proyecto o propuesta que pueda ir en su momento contrario a las vigencias de la ley y constitución que tenemos actualmente, no corresponde hacerlo. Pero, repito nuevamente, como lo ha dicho el doctor Ceballos con toda claridad, esto no es un tema puntual, son simplemente ejemplos que se han puesto para poder más bien tener una mayor comprensión del análisis realizado. El tema es su integralidad y su integralidad es la que no nos permite poder llegar a aprobar una normativa que, como lo hemos dicho, no está acorde a nuestra realidad nacional ni tampoco internacional. Perfecto. Cristian Hidalgo de TC Televisión, por favor, tu pregunta.
Autoridades, buenos días, compañeros con todos, buenos días. Yo quiero más bien profundizar ya en lo que faltó en el código y que tendría relación con el tema de la pandemia. Han explicado los motivos por los cuales el presidente ha decidido vetar de forma total el código. Sin embargo, ¿cuáles son esos temas que debían haberse incluido y que podrían ser parte de una nueva discusión? Tomando ya como ejemplo lo que está sucediendo en la pandemia. Muchas gracias. Miren, la pandemia nos cambió y todos hemos sido parte de esto. Y no nos cambió solamente a los quiteños, sino al Ecuador y al mundo. Pero no hay nada en términos, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica que nosotros tendríamos que implementar en términos de pandemia que está incluida en el código. No existe una disposición, por ejemplo, para hacer toda la parte de vigilancia genómica. Nosotros necesitamos saber qué virus, cómo va cambiando el virus, cómo se va a tratar eso. No hay nada al respecto. Tampoco incluye, aparte del asunto de la pandemia, lo que a través de la pandemia hemos sufrido brutalmente, estrés. ¿Cómo se va a hacer la atención que hemos sufrido? Durante la pandemia ha habido un aumento de suicidios, ha habido un montón de casos adicionales de violencia doméstica, por ejemplo, y eso, violaciones, y eso no está incluido tampoco en el código. Entonces, el código tiene que ser necesariamente ajustado a esta nueva realidad, con casos muy concretos como los que he presentado. Una de las enfermedades más prevalentes que existe para el adulto y el adulto mayor en el Ecuador es la diabetes. Y tampoco ningún plan nacional de diabetes está incluido en el Código Orgánico de la Salud. Muchas gracias, ministro. Vamos a la última pregunta, si son ustedes tan amables. Valeria Navarro, de TVC. ¿Para quién es tu pregunta, por favor? Muy amable, gracias. Buenos días con todas las autoridades. Para el señor ministro de Salud, una pregunta más personal. Usted como médico, ¿considera que es necesario el Código Orgánico de la Salud, hecho de que varios gremios de su rama han expresado que era indispensable esto para continuar haciendo sus labores? En primer lugar, y si bien ya puntualizó en el tema de la pandemia, ¿qué recomendaciones o qué formulaciones hace usted? ¿Hubo errores científicos? No sabían sobre el tema, la ley no estaba enfocándose bien en asuntos técnicos, solo jurídicos o también científicos en el tema médico. Un poco de todo, usted ya respondió a la pregunta, Valeria. Miren, estamos viviendo una realidad que es diferente y vuelvo a hacer ese hincapié. El código no responde a esa realidad. El hecho de que nosotros tengamos de este momento, hay algunos gremios que han impulsado eso, a ellos, a la Federación Médica en particular, por ejemplo, le hago la invitación frontal y le digo, participemos conjuntamente en esto, no zanjemos las diferencias que tenemos y trabajemos conjuntamente en llegar a tener situaciones y acuerdos que son y que responden a la realidad nacional. En términos del punto de vista personal, por ejemplo, yo no puedo aceptar un Código Orgánico de la Salud en que es altamente punitivo, 172 sanciones y muchas de ellas repetidas ya en el Código Penal. El médico debe ser, ahora que es el momento de aplaudir la gestión médica, ahora que es el momento de felicitar al médico, ahora que es el momento de reconocer la ardua labor, el extensísimo riesgo que ha corrido en términos de tratamientos de COVID-19. No le podemos imponer 172 sanciones. Como yo digo, esto requeriría, si es que el código se implementaría, que cada médico entre al consultorio con un abogado. Y eso no es posible. Entonces, desde el punto de vista personal, no está ahí. Hay falencias científicas, por ejemplo, no hay mención sobre la vigilancia epidemiológica, no hay mención sobre la vigilancia genómica, por ejemplo, no hay un impulso a la búsqueda a través de métodos científicos probados, el uso de la evidencia para política pública, por ejemplo. ¿En qué baso yo para decir que se debe utilizar la mascarilla? ¿Por qué digo yo que son 2 metros? Nada de eso está contemplado. Y la posición del Ministerio de Salud Pública ha sido muy clara en eso. Nosotros no somos políticos, somos técnicos. Y esa técnica, esa base científica, esa evidencia científica falta en el Código Orgánico de la Salud. Perfecto. Muchísimas gracias, señores ministros. Compañeros, muchas gracias. Concluimos esta rueda de prensa y nos quedamos ahí un ratito hasta que podamos salir de las curules, por favor.